Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva jornada en que les vamos a entregar información con análisis, con contexto y entrevistas, como siempre, en CNN Prime. Vamos con los titulares. El gobierno va a invocar la Ley de Seguridad del Estado ante las movilizaciones de camioneros a nivel nacional. La vicepresidenta Carolina Toá calificó de inaceptable el bloqueo parcial de algunas rutas, mientras desde la agrupación Fuerza del Norte afirmaron que el paro va a continuar de manera indefinida. El Tribunal de Garantía de Lautaro amplió la detención en contra de Pelantaro Yaitul, hijo del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, y los otros 4 imputados tras una serie de ataques incendiarios en la Araucanía. La Fiscalía cerró la investigación en contra de Héctor Yaitul y ahora debe presentar la acusación. Durante su visita oficial a México, el presidente Gabriel Boric aseguró que el triunfo del rechazo en el plebiscito de salida fue un traspié democráticamente ejecutado. Además, destacó la importancia de alcanzar un acuerdo que permita la redacción de una nueva constitución. Se espera que en los próximos minutos se realice una declaración en conjunto con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y en el deporte siguen las polémicas en la Copa del Mundo de Qatar ante su debut con Japón. Los jugadores de la selección de Alemania, como ven en la foto, se taparon la boca durante la fotografía oficial en señal de protesta por la censura en el país árabe. El hecho se dio luego de que la FIFA le prohibiera a Manuel Neuer portar el brazalete LGTBI. Esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. El Metro y la Municipalidad de Santiago informaron formalmente que el tren subterráneo no va a intervenir la superficie del Parque Forestal con la futura línea 7. Sin embargo, desde el movimiento Salvemos el Parque Forestal manifestaron su preocupación por el túnel que va a ir bajo este lugar. María Luisa Carrión con el informe. Finalmente, y después de varios años de reclamos, este espacio en el Parque Forestal permanecerá así, tal cual. No habrá en este punto pique para la construcción de la futura línea 7 y tampoco accesos a ella. Estas se moverán, hacia al menos en la superficie no habrá intervenciones. Excelente, sí, bueno, sí, porque el metro es necesario para todo, pero también mantener el verde, importante igual, entonces como que un equilibrio, ¿cierto? Lo que pasa es que hay que proteger el parque, pero también hay que ver el desarrollo. Y el desarrollo implica que hay que tener una línea de metro aquí por la gente que lo tomaría y por los beneficiarios que habría. Sin embargo, la decisión ya está tomada y fue oficializada este miércoles. Hubo reuniones entre las autoridades del tren subterráneo, los vecinos y la Municipalidad de Santiago hasta que se pudo llegar a un acuerdo. La línea 7 del metro tiene fecha de entrega en 2027 y un presupuesto de poco más de 2.500 millones de dólares. ¿Qué pasará con estos plazos y cifras? Se mantiene igual, la línea 7 tiene un presupuesto aprobado, 2.500 millones aproximadamente. Fue sometida a un proceso largo de tramitación ambiental. Tuvimos el RCA y dentro del RCA lo que estaba planteado eran analizar distintas alternativas de acceso a esta estación de combinación que va a ser la combinación entre la línea 5, 1 y la futura línea 7. La línea 7 tiene un plazo hasta el año 2027 para ser terminada. Aún hay tiempo, dicen desde Metro, pero lo ponen en duda algunos expertos. Es que la línea 7 ya comenzó su excavación y de hecho fue el propio presidente de la República el que dio el vamos. El impacto que iba a tener el pique en el Parque Forestal era bastante menor. Por lo tanto, se debiese avanzar en que exista total claridad con respecto a cuáles serían los sobrecostos de esta modificación que se va a hacer y si es que hay algún tipo de cambio en la planificación, dado lo avanzado del proyecto con varios otros piques y varios avances en el proceso de construcción. Es difícil pensar que un cambio a estas alturas no vaya a tener un impacto en el proceso. Entonces, ¿cuál es el nuevo plan de Metro? Primero, el pique que se haría en el Parque Forestal fue redefinido y se utilizará el mismo que en Plaza Baquedano y otro que está al poniente. En cuanto al acceso, hay 2 alternativas sobre la mesa. La primera de ellas, esta, ubicarlo por Pío IX y la otra frente al Teatro de la Universidad de Chile. No es mucha la diferencia entre Baquedano o aquí o en la universidad, es relativamente cerca. Una y otra alternativa es defendida por quienes viven, transitan por el lugar y utilizarán la futura línea 7. Primero, quienes defienden la opción de Pío IX indican que los más favorecidos serán los estudiantes de las universidades que hay en el sector, al igual que sus trabajadores. Lo mismo quienes piensan
piensan en un acceso más cercano al parque metropolitano. Puede ser una buena opción para tener locomoción y poder acercarse más al lugar de estudio. Justo hablábamos siempre de eso, que sería igual bueno porque tenemos que ahora en verano caminar todo eso, igual nos da calor. La verdad es que sí, porque caminar igual es peligroso. A veces no respetan. Y quienes defienden la opción de que el acceso esté cerca de Plaza Baquedano lo hacen por la conectividad. Conecta todo, tiene más acceso a Providencia y así no se estropean los árboles. Que obviamente tiene la conexión por tema Baquedano, entonces sería línea 7, tiene para ambos costados, tanto como línea 5 y línea 1. Con todo, no será una decisión rápida. Metro calcula que al menos será 1 año o 2. Faltan por hacer los estudios correspondientes y tramitar los permisos ambientales. La estatal se comprometió también a reponer árboles. Se ha comprometido a poder aportar 278 árboles de un mínimo de 3 metros que van a poder fortalecer también este pulmón verde de la región metropolitana y otros espacios que sean afectados por la línea 7 de metro. No obstante, el movimiento Salvemos el Parque Forestal a través de un comunicado manifestó su molestia porque aseguran que pese a los avances hay una intervención no visible en la parte subterránea que aseguran afectará gravemente las raíces y supervivencia de los árboles. Añaden también que lamentan la actitud obstinada e infundada de la empresa estatal para seguir adelante con el trazado. Por eso señalan que seguirán luchando para que esto se modifique. Vamos a la política. La idea de avanzar en un órgano mixto para el nuevo proceso constituyente ya se instaló en el oficialismo, una posición que expuso el PP de Raúl Soto a todas las fuerzas políticas para, dijo, abrirse la posibilidad de avanzar en un mecanismo con estas características. Chile Vamos valoró lo planteado por el expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y el informe es de Paul Follert. No es 1, ni 2, ni 3. Son 4 las cartas sobre la mesa para definir el órgano que redactará la nueva propuesta constitucional. Hasta ahora las opciones eran el 100% de integrantes electos o el 100% designados. Como ninguna convence, se busca una salida intermedia. Instamos a todos los partidos, a todas las bancadas, a todas las partes, a oficialismo y oposición, a abrir la puerta, a analizar la posibilidad de un órgano mixto. Así se transparentó un debate que ya se ha dado en el oficialismo, y es que la opción de un órgano 100% electo parece cada vez más lejana, algo que en parte se explicaría por los sondeos que le dan un mal desempeño a los partidos de gobierno en una eventual elección de convencionales. Hemos tenido disposición y flexibilidad y estamos completamente disponibles a revisar otras fórmulas y otros mecanismos. No estamos cerrados, ni es una línea roja, ni estamos en una posición rígida. Obviamente nuestro ideal democrático y de legitimidad es que la ciudadanía participe en una elección de entrada. Vamos a estudiar todas las posibilidades, que vamos a imaginar con cierta creatividad otras formas también para poder llegar al acuerdo, teniendo siempre en vista que tener una nueva constitución es lo que nos importa. Como dije, el momento constituyente está y no lo vamos a dejar pasar. De modo que creo que aquí pecó un poquito de acelerado, toda vez que nosotros no hemos descartado ningún mecanismo. Sin embargo, no los hemos estudiado todos a cabalidad como oficialismo. La declaración de Soto movió la aguja de las negociaciones, ya que es la primera vez que un representante oficialista hace un llamado a avanzar en un órgano mixto, algo que según Chile Vamos ya se había planteado en reuniones privadas. Y las palabras de Raúl Soto muestran justamente aquello, que esto se está moviendo y donde claramente se han dado cuenta de que un órgano 100% electo tiene poco sentido de realidad, pero a nosotros nos gusta siempre un órgano mixto o 100% de expertos. Pero si se empieza a asentar que lo que dice el oficialismo de manera privada lo repite de forma pública, que es parte, por ejemplo, de lo que dice el diputado Soto, me parece que son mejores bases para tener conversaciones. El acercamiento del oficialismo a un órgano mixto llega solo un día después de que Amarillos hiciera su propuesta de un órgano 100% designado, posibilidad que, si bien han sondeado las coaliciones de gobierno, esperan no avanzar en esa dirección. Si un partido político le tiene miedo a las elecciones, mejor nos dedicamos a otra cosa, porque lo que tenemos que hacer con voto obligatorio es salir a conquistar con propuestas declaradas ante la ciudadanía el voto de los ciudadanos. Algunos comentan que esto podría ser el principio del acuerdo por el mecanismo. Sin embargo, hay quienes van perdiendo la paciencia. Encerrarnos un día entero en el Congreso como lo hicimos el 15 de noviembre y que nadie
se pare de la mesa mientras no lleguemos a un acuerdo. 100% designado, 100% electo o mixto son las posibilidades en juego para definir al órgano redactor del nuevo texto. Ahora el tiempo corre y los partidos deberán tomar una decisión. Atención a lo siguiente, 2 funcionarios de Carabineros formaban parte de una organización criminal asociada a millonarios robos ocurridos en la región metropolitana. Los uniformados fueron desvinculados de la institución y formalizados junto a otros 20 miembros de la banda delictual. Quedaron además en prisión preventiva, como nos cuenta Belén Saldías. Este es uno de los 4 hechos que son parte de una investigación que el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones han realizado por aproximadamente 2 años y que durante las últimas horas tuvo sus frutos. 22 personas resultaron detenidas, todas miembros de una organización criminal asociada a millonarios robos ocurridos en la región metropolitana, donde entre sus integrantes habían 2 funcionarios de Carabineros. Esta banda criminal, en la cual tiene asociados varios delitos, uno en particular que nos llamó la atención y donde se originó esta investigación fue el año 2020, cuando parte de la banda criminal ingresaron a la caja de compensaciones y sacaron 1.000 millones de pesos en dinero efectivo. Los uniformados involucrados corresponden al sargento primero Gabriel Vega Vergara y al cabo primero Jesús Pizarro Castillo, ambos de la 25 Comisaría de Maipú, quienes tras conocerse su detención fueron desvinculados de la institución. Miembros de la institución que fueron expulsados inmediatamente al tomar conocimiento de estos hechos. Queremos recalcar que como institución repudiamos absolutamente este tipo de graves inconductas y delitos. Ellos junto a los otros 20 detenidos fueron formalizados por varios delitos, tales como asociación ilícita, robo en lugar no habitado, lavado de activos y cohecho en el caso de los Carabineros. De los 2 uniformados involucrados, que habrían participado como protectores, el sargento primero es quien habría tenido una mayor participación en los delitos cometidos por esta banda criminal. Según la información que se maneja hasta el momento, incluso habría recibido varios pagos que presuntamente le permitieron comprar bienes y también pagar deudas. El rol que tenía el personal de Carabineros era directamente alertarles frente a denuncias, frente a comunicaciones que recibiera Cenco respecto del robo que estaban cometiendo en este delito y que además le pagaban por esta actividad. Gabriel Vega adquiere una cantidad de patrimonio y que lo que va haciendo es ingresando ese patrimonio a sus cuentas y posteriormente haciendo transacciones con el objeto de evitar la trazabilidad del bien y haciendo la acción de colocación en el sistema financiero a través de las transferencias. Respecto de ambos uniformados, tras la detención fueron encontradas varias armas y municiones listas para usar, al igual que en los otros domicilios allanados, donde se incautó drogas, joyas y vehículos, entre otras cosas. Además, según la información que se maneja tras la investigación realizada, habrían otros funcionarios de Carabineros involucrados en los ilícitos que aún no han sido identificados. Además de los carabineros que se encuentran detenidos el día de hoy, existen otros funcionarios de policía que de otra unidad distinta a la 25 Comisaría de Maipú, que también, entre comillas, trabajaban con ellos y que en definitiva se prestaban para realizar estas funciones. De los 22 detenidos, 10 de ellos quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario parcial, 1 con arresto domiciliario nocturno y 1 en libertad. El resto fue puesto en prisión preventiva, incluidos ambos exfuncionarios de Carabineros, por ser un peligro para la seguridad de la sociedad. Respecto de ellos debe exigirse un mayor nivel en cuanto a la participación de ellos por su carácter de funcionarios de la Policía de Carabineros. Por lo tanto, este tribunal estima, tal como ya se señaló precedentemente y detallando la situación de ambos imputados, que obviamente la libertad de ellos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por lo tanto, conjuntamente con los imputados que ya fueron mencionados, se decreta la medida cautelar de prisión preventiva. El plazo de la investigación se fijó en 120 días según lo discutido en la audiencia, ya que faltarían ciertos antecedentes como, por ejemplo, conocer la identidad de los otros funcionarios de Carabineros que estarían involucrados en los hechos investigados. Hoy el gobierno anunció que va a usar la Ley de Seguridad del Estado contra quienes bloqueen las carreteras. Todo esto en medio de la presión que aumenta para que se deponga el paro de camioneros que continúa en algunas rutas del país, como ha estado reporteando desde el lugar. Ahí la vemos, Francisca Carna. Francisca.
¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y continúa la paralización de los camioneros acá en el kilómetro 41 a la altura de Paine, en la ruta 5 Sur, donde hemos podido estar monitoreando todo lo que ha sucedido durante esta tarde. Han sacado algunos camiones ya de una de las vías, los han corrido hacia la berma para justamente no tener problemas con funcionarios de Carabineros quienes han estado durante esta tarde sacando algunos partes, registrando las patentes de algunos de los camioneros. ¿Cuál es la principal perspectiva acá? La visión de los dirigentes y también de quienes están aquí se han reunido, han hablado sobre las principales declaraciones que han ido realizando las autoridades. Lo que dijo la vicepresidenta de la República, Carolina Toá, de aplicar la Ley de Seguridad del Estado. De momento no hemos visto ni una acción policial más que estos partes que se han tomado a las patentes de los camiones que estaban estacionados en una de las vías que estaba utilizada, porque recordemos que la otra vía sí estaba apta para que pasaran los camiones y también los buses, los vehículos que estaban transitando por esta ruta. Es parte del panorama. Podemos mostrar también, Mónica, todo lo que está sucediendo en estos momentos, un ambiente bastante tranquilo. Sí, cada cierto rato, bien digo, bocinazos por parte de los camiones que también se van sumando a esta paralización. Hay informaciones cruzadas también con respecto a lo que va a suceder, si mañana realmente va a haber una reunión entre el dirigente de este gremio, que es más pequeño que el que ya se reunió en el Palacio de la Moneda con las autoridades el día lunes. En este acuerdo, recordemos, en el que se suscribieron varios de los gremios y también pertenecientes a la Confederación Nacional de Transportistas de Carga de Chile, que su presidente, recordemos, es Sergio Pérez. Muchos han dicho acá, Mónica, que no los representa Sergio Pérez. Ahora estamos viendo cómo está Carabineros ahí, incluso si podemos acercarnos un poco, están conversando con parte de los camioneros, pero más bien sobre estos partes que se han sacado y que se han registrado durante esta tarde. Nada más que eso. Pudimos hablar también con algunos funcionarios policiales fuera de micrófono porque no quieren dar declaraciones con respecto a las acciones que han ido tomando, porque simplemente han estado resguardando el orden y el tránsito. Es parte entonces de esta estrategia, según dicen algunos dirigentes, de no tener problemas con Carabineros y con las autoridades, y es por eso que han ido sacando algunos de los camiones de las vías y desocupando una de las vías. Pasemos entonces a escuchar parte de las impresiones que han habido, reacciones bastante durante esta tarde con respecto a los gremios de fruta y también de supermercados, que han dado su postura con respecto al abastecimiento, bien digo, y también con respecto a cómo les afecta a ellos y al país. Los supermercados han adoptado planes de contingencia y todas las medidas que están a su alcance para mantener el abastecimiento de alimentos y otros productos de primera necesidad en todo el país. Sin embargo, el paro de camioneros está generando problemas logísticos que va a afectar que estos productos puedan llegar a los locales, en especial los productos perecibles que pueden llegar a perder la cadena de frío. Como parte del sistema de abastecimiento de alimentos y otros productos a lo largo del país, lamentamos profundamente esta situación y esperamos que el conflicto se pueda resolver a la brevedad. Hay consenso, salvo evidentemente entre los camioneros que adhieren al paro desde Fuerza del Norte en el uso de la Ley de Seguridad del Estado. Ha sido una legislación que en ocasiones anteriores quienes están en el Ejecutivo, como el actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, decía que no querían ocupar como gobierno, pero la ministra del Interior ha dicho que sí la van a emplear. Y la pregunta que se ha instalado también es si la usan aquí, si es que la van a usar, por ejemplo, también en la región de la Araucanía, porque una vez que se emplea, ya el argumento de que no les parece una buena normativa o no adecuada, la verdad es que no se puede exhibir dentro y frente a la opinión pública. Parece del todo adecuado ocuparla en esta ocasión. Evidentemente, si terminan bloqueando las rutas, ya se ha hecho la advertencia y algo me da la sensación de que ha tenido efecto, al menos en las declaraciones, porque ayer, Francisca, escuchábamos a uno de los dirigentes de Fuerza del Norte, no de las confederaciones nacionales, diciendo que si tomaba Carabineros detenido a alguien, entonces ellos iban a bloquear totalmente las rutas. Hoy al menos no están haciendo ese tipo de declaraciones amenazantes y que básicamente la impresión que dan es que creyeran que podrían estar por sobre la ley. Cuando alguien lo detienen es porque infringió esa ley y es lo que corresponde, y no reaccionar en el fondo atravesando camiones en la ruta.
Claro, pero también, Mónica, hemos podido conversar fuera de micrófono con algunos de los dirigentes y sí nos decían que, por ejemplo, si tomaban detenido a alguno de los voceros de acá, se vendrían todos los que están en Calera para reunirse y finalmente agruparse entre ellos si es que llegaban a detener a alguno. Es por eso también que han habido algunas conversaciones pequeñas, privadas, con carabineros para poder finalmente ir desocupando la vía. Pero se mantiene, eso sí, el tema de que se detienen a alguno de los dirigentes o voceros, van a actuar de alguna forma, quizás sumando fuerzas, como decían algunos, con los que están en otros puntos de nuestro país. Digamos, hay en Los Ángeles, en Chillán, en Talca, también en Linares y también en La Calera, como te decía, los que están dispuestos a venirse a este punto en Paine para poder sumarse finalmente si es que llegan a detener a alguien. De momento no han habido señales de eso, sí, Mónica, ha estado bastante tranquilo el ambiente, a diferencia también de otros días, e informaciones cruzadas, porque como te decía, Mónica, todavía no hay certezas de que si va a haber una reunión realmente en el Palacio de la Moneda con algunos de los presidentes o dirigentes de esta agrupación, digamos, que no se siente representada con las demandas y los acuerdos que se llevaron a cabo el lunes con las diversas autoridades, y donde también ha estado presente en esas negociaciones Sergio Pérez, el presidente de uno de los gremios más grandes, digamos. También, Mónica, es importante porque hemos estado acá monitoreando, hablando también con algunos de los dirigentes y también con camioneros, viendo sus percepciones. Otro de los temas principales para ellos es que, por ejemplo, uno de los camioneros nos decía que un camión puede llegar a costar 150 millones y que para ellos, por ejemplo, no es una inversión que un camión les cueste tan caro para después ganar muy poco dinero en lo que hacen ellos, en su labor, digamos. Y otro de los temas también es la seguridad. Piden que hayan lugares o puntos importantes donde ellos puedan descansar, por ejemplo. También nos decían que, por ejemplo, algunos se estacionan en partes más desérticas, en el norte también de nuestro país, y que no saben si van a despertar vivos, digamos. Es parte también de las percepciones que hemos podido recoger acá, conversando con los camioneros que han estado agrupados en estas manifestaciones. Bueno, pasemos entonces a escuchar parte de otras reacciones, Mónica, porque también los recursos y finalmente los gastos que podrían implicar estas demandas son el punto más relevante de estas negociaciones entre el gobierno y los camioneros. Pasemos a escuchar entonces otras de las reacciones. La situación del paro de los camioneros se ha tornado hoy ya crítica. El problema más grave se produce con el puerto de Valparaíso, donde existen obstrucciones totales para descargar la carga y nuestra fruta, que debemos recordar es, luego del cobre, el producto más exportado a China. Ayer estuvimos inaugurando la temporada de fruta en el mismo puerto de Valparaíso de una manera muy optimista. Sin embargo, esto ya nos pone en un pie donde la fruta paga las consecuencias de un problema que no hemos propiciado. Instamos al gobierno y a los transportistas a sentarse a la mesa y ponerse de acuerdo en soluciones definitivas. Ahora, se sentaron efectivamente a la mesa, llegaron a un preacuerdo. Lo que pasa es que este acuerdo no satisfizo a los representantes de estos camioneros del norte. Recordemos que ya la paralización se extendió hasta Rancagua y ellos querían no hablar con las autoridades regionales, sino directamente con La Moneda. Se entiende y se empatiza evidentemente con las exigencias de mayor seguridad, no con tomar a las rutas, no con ejercer medidas de fuerza que terminan perjudicando a sectores productivos, el desplazamiento normal al que tenemos derecho todos los chilenos y las chilenas, lo hemos dicho, ni el que baila pasa durante el estallido social, ni tampoco esto de parte de los camioneros. La norma tiene que ser la misma, básicamente, y no depender del nivel de presión de cada uno, y así al menos lo ha entendido el gobierno, que amenazó con, más que amenazó, avisó que va a usar la ley de seguridad del Estado y vamos a ver cómo se desarrolla aquello. El tema de la seguridad evidentemente genera toda la comprensión. El tema de los combustibles no es lo mismo, aunque uno puede empatizar con que, claro, están en un contexto económico complejo, ellos han tenido y tienen beneficios respecto a la devolución del impuesto que no tienen otros chilenos y chilenas. Así es que es más complicado, y a pesar de eso se llegó a acuerdos con Hacienda que no parecen ser suficientes.
Claro, todas las declaraciones finalmente se podía ver durante esta mañana el subsecretario del Interior, ministro subrogante, digamos, y también a la ministra del Interior, Carolina Toa, vicepresidenta de la República, a hablar sobre esto, pero finalmente ella fue quien dio este anuncio de aplicar la Ley de Seguridad del Estado. Lo que podíamos conversar igual con funcionarios de Carabineros acá, Mónica, es que, por ejemplo, les consultábamos si es que realmente iban a tomar alguna acción, y nos decían que ellos todavía no tienen autorización por parte del gobierno para ejercer alguna acción de desalojo. Finalmente es una acción que tiene que autorizar el Palacio de la Moneda, el gobierno, y es por eso también que no los han desalojado todavía. Y también esta acción por parte de los camioneros de correr los camiones a la berma también implica una señal, digamos, para poder entenderse también con los funcionarios policiales. Pero algunos dirigentes igual decían que esta es una estrategia también para poder continuar con la paralización, con las manifestaciones, hasta que exista una acción concreta para ellos, digamos, porque no están de acuerdo con las acciones que se llevaron a cabo y que se concordaron finalmente en esta reunión en el Palacio de la Moneda que tuvieron los otros gremios de los camioneros. Pasemos entonces a escuchar, Mónica, parte de las palabras de esta jornada de la vicepresidenta de la República. El día lunes hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas, un esfuerzo importante por dar una respuesta concreta a varias demandas, que se habían planteado por parte de los transportistas que se han movilizado. Pese a ello, después del lunes, ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras, y eso ha afectado a las personas. Eso ha afectado la circulación, está afectando el abastecimiento en distintos puntos del país. No es aceptable, no lo vamos a tolerar. Por eso el gobierno ha decidido que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado como corresponde en casos como este, y es un hecho, ya esta decisión ha sido tomada. Bueno, otro de los temas importantes en estas negociaciones es los recursos. Lo dijo incluso hoy el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que parte de lo que piden los camioneros, los que no están finalmente de acuerdo con este acuerdo que se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda, es que se disminuya en un 30% el valor de los combustibles, algo que, según el secretario de Estado, implicaría un gasto bastante extenso, incluso que podría cubrir otras demandas sociales, como también un tema importante que es la salud. Así que pasemos a escuchar entonces también parte de las declaraciones del ministro de Hacienda en cuanto a lo que implicaría en costos fiscales poder solventar y poder cubrir estas demandas de los camioneros. El costo fiscal de reducir en 30% los precios de los combustibles a través del mecanismo del MEPCO y mantenerlos durante 6 meses es del orden de los 2.500 millones de dólares. Pensemos que el bono de invierno que se entregó, ¿cierto?, en agosto pasado, costó 1.000 millones de dólares. En otras palabras, es de 2,5 veces un beneficio que alcanzó a 7,5 millones de personas. El presupuesto de la salud primaria es de 3.000 millones de dólares. O sea, esta demanda equivale prácticamente a todo el presupuesto de salud primaria. Entonces, la verdad es que tenemos que entender que demandas desproporcionadas sobre la base de dificultar la vida de todas las chilenas y chilenos, dificultar el ejercicio de sus derechos ciudadanos, nos parece totalmente inadecuado, improcedente. Bueno, Mónica, durante esta jornada también pudimos conversar con los dirigentes. Ellos están en estos momentos incluso reunidos acá. Podemos ver también cómo están todos los camioneros alrededor de los camiones. Y nos comentaba uno de los dirigentes que, por ejemplo, parte de las demandas ya las han expresado en otros gobiernos, como en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que no se sienten escuchados y que Sergio Pérez no los representa como gremio. También ha habido algunas dificultades con el gremio de los mismos que están agrupados acá, digamos, a la altura de Paine, porque algunos se han ido también saliendo de este gremio, de esta agrupación, porque se sienten que finalmente no los representan en sus demandas, digamos. Pasemos entonces a escuchar parte de las declaraciones de uno de los presidentes de esta agrupación de camioneros. Está todo mal. Yo fui amenazado anoche por parte de una persona del gobierno. A las 10 de la noche me sonó el teléfono y amenazándome que venía esto hoy día. Yo nunca pensé que iba a llegar esto, nunca pensé. ¿Qué le dijeron específicamente?
que tenía que tenerme a las consecuencias que invoca, yo no sé cuál es lo que estamos provocando, no hay un corte, el tráfico está libre, y que salga a decir eso la ministra. ¿Qué puede pasar con esto? Que esto se puede agravar más, yo les dije de un principio. Bueno, parte entonces de las declaraciones, pero como todo ha sucedido durante esta tarde, han habido bastantes reacciones políticas también, Mónica, por parte de la oposición principalmente, donde han señalado que finalmente no encuentran justo que se les aplique ley de seguridad del Estado a los gremios de camioneros que están en medio de estas paralizaciones, mientras que no se haga, por ejemplo, en cuanto a temas de delincuencia o en la macrozona sur de nuestro país. Pasemos entonces a escuchar al presidente de la UDI, Javier Macaya. Ley pareja no es dura y el presidente no puede aplicar querella fácil en algunos casos, donde efectivamente se trata de ciudadanos que están ejerciendo de una manera que quizás puede parecer cuestionable, pero que una manera que recientemente ha sido una protesta por parte de los camioneros, y por otro lado no aplicar todas las medidas contra los delincuentes que en el norte, en la macrozona sur, hacen de las suyas. Acá cuando se aplica la ley y existe una institucionalidad que cumplir, a mí me parece correcto. El problema es que acá el presidente Boric con laxitud no ha aplicado este mismo criterio en materia de delitos graves, particularmente los que ocurren en materia de inmigración irregular y en la macrozona sur. Francisca. Bueno, entonces parte de las percepciones, de las reacciones, Mónica, nosotros estamos acá monitoreando, pero no quieren todavía decir nada. Hay dos dirigentes, está el presidente de esta agrupación y hay un vocero, pero no quieren todavía hablar porque están esperando si realmente va a haber una reunión en el Palacio de la Moneda con alguno de sus representantes, digamos. Sí, lo importante sería que todos tengan el mismo estándar para las mismas situaciones. A igual lógica, igual medida. Igual situación, igual medida. Entonces le cuesta de repente, claro, critica el presidente de la UDI que no se aplique si es necesario en la Araucanía la ley de seguridad del Estado, y sí en este caso parece razonable, pero también le cuesta a él criticar a los camioneros. Dijo, en ciertas situaciones que pudieran verse como quien bloquea una ruta, quien retrasa el tránsito, sí está fuera de la ley. Son imágenes de los desalojos en Arica, lo que estamos viendo ahora, Francisca, te cuento, y en Antofagasta, de lo que se fue haciendo también por parte de Carabineros para ir despejando rutas, porque el dirigente decía, yo no sé, a mí me amenazaron por teléfono con que venía la aplicación de la ley de seguridad del Estado. Sí, la advirtieron porque es una forma de dar la posibilidad de reaccionar antes de que se aplique. Y no es que solamente se aplica cuando se bloquea totalmente. Se puede invocar también cuando se dificulta el tránsito. Hay lugares, según los exportadores de fruta, donde se ha bloqueado totalmente. Hoy día leíamos en La Segunda un director de cine que contaba que les cobraron peaje para pasar. Tampoco es aceptable. Entonces sí hay noticias de lugares con bloqueos temporales, pero totales. Cobro de peaje tampoco es aceptable. Digo peaje para poner algún nombre, cobro de plata para dejarlos pasar, como fue el caso de ese cineasta. Y por otro lado, tampoco es que pueden tener ralentizado el tránsito, haciendo que la gente se demore muchísimo más en sus trámites, que pierda posibilidad de desplazarse y que no pase nada. O sea, no es que solamente si bloquean todo, hay una posibilidad de actuar desde el punto de vista del Estado. Así es que vamos a seguir atentos a ver lo que ocurre, como Francisca, porque mientras nosotros seguimos viendo esas imágenes de los procesos de desalojo más al norte donde tú te encuentras, porque tú estás en Paine. Claro, es parte también de lo que ha sucedido en este punto. De hecho, había varios grupos de camioneros molestos, Mónica, porque decían, claro, dicen que tenemos bloqueada la ruta, pero en realidad hay una vía que está desocupada para que transiten los vehículos libremente, pero en este punto, digamos, porque en otros puntos quizás la situación ha sido distinta. Como tú lo dices, ha sido distinta, han habido distintas situaciones y es por eso también que vamos a estar muy atentos acá, porque además están muy atentos a lo que va a decir el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el Congreso Nacional. Posiblemente dé alguna señal de diálogo, digamos. Vamos a ver si habla de diálogo o si se refiere a la ley de seguridad del Estado o a nuevas medidas. Seguimos muy atentos a eso y apenas ocurra,
Vamos a darlo a conocer en CNN Prime y también retomamos el contacto contigo, Francisca. Muchas gracias. Quedamos conectados. Buenas noches. Dicho y hecho, entonces, ha salido de la votación respecto del estado de excepción constitucional de emergencia y vemos a Giselle que está reporteando en terreno, es el subsecretario del Interior que está subrogando, dado el viaje del presidente de la República a México. Entonces, hay una vicepresidenta y luego él pasa a ser ministro del Interior subrogante. A la salida de esta reunión, mientras lo vemos conversar con Maya Fernández, la ministra de Defensa, exdiputada además, bueno, también fue diputado en estos momentos ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve. Vamos a esperar a que se refiera respecto del tema de los camioneros, entre otras iniciativas. Recordar que también en el contexto de la macrozona sur se está hablando en el Parlamento y se está llevando adelante una iniciativa legal que permitiría ya no cada 15 días pedir autorización al Congreso para prorrogar un estado de excepción constitucional de emergencia, sino que cuando ya se ha pedido más de una vez o 2 veces o 3 veces una prórroga, vamos a ver en qué queda la negociación de cómo se establece dicha nueva modalidad de estado de excepción constitucional de emergencia, bueno, pues que se puede hacer cada 60 días la prórroga pedida y que, eso sí, hayan informes escritos frente al Congreso para que los parlamentarios puedan ir fiscalizando, o sea, mayor tiempo, pero con esta fiscalización de informes cada 15 días y lo otro también sin suspender, como ocurre ahora, algunas garantías constitucionales como el derecho de reunión específicamente. Ese era el que más preocupaba porque evidentemente al haber control de rutas sí es probable que se restrinja en menor medida, pero que se restrinja igual el desplazamiento, el derecho a desplazamiento. Recordar que los estados de excepción constitucional de emergencia son 4 y sobre esta nueva modalidad del de emergencia es el que se está conversando también en el Congreso. Giselle, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, estamos a la espera de que el ministro del Interior subrogante pueda entregar declaraciones tras haber culminado, por una parte, lo que es la sesión de discusión de presupuesto acá en el Congreso Nacional de esta jornada y también esta sesión especial de prórroga de estado de excepción que fue aprobada acá en la Cámara del Senado. Estamos, como les decía, a la espera de que Monsalve venga, pueda conversar con nosotros. Nos señalaba de que una vez concluidas las palabras del presidente de la República, va a poder conversar con nosotros, por supuesto, también del tema del paro de camioneros, que es parte de los temas comprometidos para esta noche. Vamos a estar atentos, por supuesto, entonces a lo que diga el ministro del Interior subrogante. Hay hartos temas. Está sobre la mesa también el anuncio de parte de la vicepresidenta de la República, Carolina Toá, de que el gobierno va a invocar la Ley de Seguridad del Estado. Está todavía la amenaza sobre la mesa de los camioneros ahí en Paine, que lo reporteaba recién Francisca Cárdenas. Si es que toman preso a alguno, harían que se reúna mayor cantidad de sus máquinas en ese lugar. Así es que vamos a volver en breve al Congreso con las declaraciones que va a realizar el ministro del Interior subrogante. Y nos mantenemos en temas asociados al Parlamento porque 3 nuevas censuras aplicó la oposición en la Cámara de Diputados en su búsqueda de tomar el control de las comisiones ahora dirigidas por el oficialismo. Mientras parlamentarios encabezados por Pamela Giles amenazaron con aplicar esta misma medida a Carol Cariola por no poner en tabla un proyecto de 6º retiro de fondos previsionales. La nota es de Estefanía Bustamante. Ando con el reglamento de la Cámara. No es el único que por estos días lleva el reglamento bajo el brazo para censurar presidencias en la Cámara. 13 comisiones están en la mira de la oposición, aunque una más podría sumarse a la lista. La razón, no tramitar el 6º retiro. Exigirle a la diputada Carol Cariola, ante esta amenaza de censura, tome la decisión de colocar en tabla los proyectos de 6º retiro. Por angas o por mangas, la diputada Cariola que elija en este menú
¿Cuál sexto retiro pone en tabla? De los 4 parlamentarios, solo Giles integra la Comisión de Constitución, voto dirimente ante una eventual censura contra Cariola por un proyecto que, según las secretarías de la Comisión y la Cámara, no puede ser tramitado hasta abril del próximo año. Jamás he actuado en base a amenazas. Creo que las amenazas en políticas, el matonaje en política es algo absolutamente negativo, que lo único que hace es quitar credibilidad a quienes ejercemos esta labor. Cariola fue vetada por la oposición para presidir la testera que finalmente ocupa Vlado Mirosevic. Su figura tampoco generó consenso en la derecha, que presentó censuras a varias comisiones. ¿Qué significa una censura, además de todo este alboroto? Que se congela la tramitación de los proyectos por un par de semanas. La estrategia de ello es entrampar el trabajo que llevamos hasta el momento y principalmente el programa de gobierno. En este clima que hay hoy día en la Cámara, yo no le veo buen futuro ni a la reforma tributaria ni a la de pensiones. Clima donde los temas administrativos pasaron a ser políticos, según el oficialismo, sector que ya perdió 2 presidencias en comisiones. La RD Consuelo Veloso en Agricultura. Voy a volver todas las veces que sea necesario. Incluso fuera de nuestra comisión, voy a seguir dando la pelea. Y el socialista Daniel Manucheri en Economía. Y se produce la vacancia inmediatamente del cargo. Las comisiones se pasan muchísimo tiempo, por lo menos 2 semanas en que no se discute legislativamente. Cuando cambia la presidencia de una comisión, también hay una agenda legislativa que queda paralizada. Parece que la Cámara de Diputados empieza a dar un show liderado por la ultraderecha y seguido por la derecha. Estamos afiatando lo que se dio en la votación de Vlado Mirosevic. Estamos acercando posiciones con esos que cruzaron el río, algunos PDG, algunos DC, algunos independientes. Partidos que a juicio de analistas no son homogéneos y representan la proliferación de colectividades que existen en la Cámara. Para Gonzalo Cordero, la razón por la que hoy las mayorías legislativas son frágiles, inestabilizando el pacto de gobernabilidad. El cambio del sistema electoral, cuando pasamos de un sistema mayoritario a uno proporcional, primero provocó evidentes problemas de gobernabilidad en el Ejecutivo, por su relación con el Congreso. Esos problemas de gobernabilidad ahora están llegando a la Cámara de Diputados. Una Cámara inconsciente de las necesidades ciudadanas, dice Axel Callis, y que para estabilizarse necesitaría un nuevo marco constitucional que establezca límites a los partidos políticos. No es posible que construir un partido sea más fácil que construir una ley. Yo creo que es la peor Cámara que hemos tenido desde el retorno a la democracia, no solamente por la eficacia legislativa, sino que por la ausencia de códigos de funcionamiento. Funcionamiento donde dice, ya no existe la palabra empeñada. En ese escenario, este miércoles la UDI sumó nuevas censuras a las comisiones de Seguridad Ciudadana, Recursos Hídricos y Familia. Seguro que quienes están aquí lo notaron porque hoy la zona central registró las temperaturas más altas en lo que va del año. Los expertos llaman a cuidarse frente a los efectos de los llamados golpes de calor y que incluso han llevado a las autoridades a trabajar en un protocolo de emergencia. Hasta 34 grados llegó a marcar el termómetro en algunos sectores de la capital. Calor sofocante cuando aún resta un mes para el inicio del verano. Claro, acá se ha sentido horrendo. Sí, mucho calor no, mucha agüita y harto bloqueador sí. Horrible. El calor es brutal. Temperaturas sobre los 30 grados que se mantendrán durante toda esta semana y que confirman al noviembre más caluroso de la última década. Problemas para algunos, una oportunidad para otros. Mira, yo por mí que siga haciendo calor no hay problema, porque sí, las ventas suben un poco. Y la calor nos favorece porque donde uno lo maneja heladito y fresquito, se vende bastante. Justamente el resguardo frente a las altas temperaturas es fundamental, debido a la amenaza de sufrir los efectos de los golpes de calor. Nuestro cuerpo, como organismo biológico, tiene una temperatura normal que habitualmente, y sobre todo acá en Chile, es más alta que la del ambiente. El problema es cuando el ambiente es más caluroso que nosotros y ahí empezamos a ganar calor en vez de perder calor y toda nuestra química corporal y nuestro funcionamiento se desordena. Sensación de fatiga, desorientación, boca seca y taquicardia, algunos de los síntomas a los cuales debemos prestarle atención. Cada vez que uno está en una zona en que la sombra desaparece, cuando la sombra, no tenemos sombra, es una mala cosa, porque quiere decir que estamos con el sol en su máximo, básicamente entre mediodía, 3, 4, 5 de la tarde.
La gente que practica deporte, felicitaciones, pero temprano en la mañana, 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana o en la tarde. Como decía mi madre, como decía mi abuela, cuando cae la fresquita, cuando pasa el calor. 7 de la tarde, cuando ya el sol no pega fuerte, cuando el sol se pierde en el horizonte. Niños, personas mayores e hipertensos son la población más vulnerable frente a este escenario, el cual, según expertos, será la tónica dentro de los próximos años. Lo esperable es que el verano sea, bueno, cálido como todos los veranos, pero increciendo cada vez más las temperaturas. Tenemos un noviembre que ha sido, digamos, fuera de lo normal, con más olas de calor que en otros años, y así todos los años hemos ido batiendo récords respecto a las temperaturas, porque el cambio climático obviamente nos está afectando directamente. Por este motivo se busca crear el primer protocolo de calor extremo en la región metropolitana. A través del sistema de protección civil y de prevención de desastres, hacer la convocatoria y la declaratoria de alerta roja en caso de temperatura extrema. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener previamente establecido, así como hay una preemergencia cuando hay contaminación ambiental o cuando hay un corte de agua o cuando hay situaciones de incendio, qué actividades se pueden realizar, qué actividades no se pueden realizar y qué precauciones tenemos que tomar entre todos y entre todas. Otra preocupación radica en la amenaza de incendios forestales en la zona centro-sur del país, afectado por la tercera ola de calor que se registra solo en noviembre y que, según proyecciones climáticas, se estima que el porcentaje de días de calor extremo en Santiago se duplique hacia el año 2050. Vamos de inmediato a conversar con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludar a todos los televidentes de CNN. Bien, a ver, lo primero, cuando usted escribe, es escandaloso el lobby que están haciendo en el Senado ciertas ministras de Estado para el tema del nombramiento del fiscal nacional. Debiesen tener un poquito más de pudor y cuidado. ¿Qué está diciendo? ¿No es labor de las ministras lograr los votos para el candidato propuesto por el presidente? Lo que pasa, mira, yo quiero hacer un poquito de memoria, porque aquí de repente la memoria en este país es frágil. La molestia que tiene la ministra Tobá en particular conmigo no se remonta solamente a este caso puntual de lo que es la nominación que ha hecho el presidente legítimamente en el marco de sus facultades de querer nombrar a un fiscal, sino que se remonta a mi malestar, que como senador yo expresé públicamente también días antes, cuando dije que era inconcebible que si el presidente iba a ir a la Araucanía, se reunieran con un alcalde que tiene condenas por acoso sexual y que tiene graves acusaciones por violaciones de menores, como es el alcalde representante de los alcaldes mapuche. Allí ella manifestó, ¿no es cierto?, por terceras personas mucha molestia con mi persona, ya, y yo en este caso puntual lo que he dicho... Yo le pregunto sí, pero por esto. Digo, pero quiero... Sí, sí, pero tengo, discúlpame, tengo el derecho de contextualizar de que este no es un problema puntual. Lo que yo he manifestado en el tema del fiscal, sí tiene toda la razón usted. Ya. Las ministras tienen la labor, ¿no es cierto?, obviamente de los proyectos legislativos, tienen la labor de aquí influir para lograr los votos correspondientes, que fue lo que no hizo justamente el anterior ministro de las Express, que lamentablemente, ¿no es cierto?, no tuvo ese accionar. Y que yo mismo he dicho y he ratificado que tanto Carolina Tobá como la ministra Ana Lía Uriarte le han dado un peso político distinto al gobierno. Pero explíqueme lo que a mí no me gusta, pero para que vayamos en concreto al punto, que es lo que le vuelvo a preguntar, ¿por qué es escandaloso el lobby? ¿A qué se refiere? Porque creo que en el tema del fiscal nacional ya tuvimos una mala experiencia hace años atrás. Ustedes mismos fueron testigos como medio de comunicación, que fue escandaloso la forma en cómo se eligió un fiscal que después terminó tapando un montón de causas que involucraban a empresarios, que terminaron con clases de ética, que involucraba a políticos que después, ¿no es cierto?, se metieron bajo la alfombra esos casos. Entonces yo no quiero que en mi país siga ocurriendo aquello. Entonces desde ese punto de vista yo preferiría que las ministras se dedicaran a ver los problemas del Chile real. La seguridad, la inflación, pero que no vengan para entenderlo bien. Pero me deja terminar la idea. Sí, pero es que se nos va a acabar el tiempo y todavía no me ha respondido lo que yo le pregunto, ¿a qué se refiere en concreto con lobby escandaloso? Yo comparto todo lo que usted dijo respecto de lo que fue la nominación de Abbott, pero lo que hubo ahí fueron ofrecimientos concretos de ciertas cosas, hubo reuniones secretas, por eso le pregunto, ¿qué sabe usted? Sería interesante cuando dice lobby escandaloso. Sí. ¿Qué están haciendo las ministras? ¿Qué están ofreciendo? Bueno, a lo mejor el concepto lobby escandaloso no es el más apropiado, pero por lo menos presiones que creo que no corresponden cuando se tiene que dirimir en un tema tan importante como este. Fíjate que hay 20 senadores, aproximadamente, no sé si usted me deja hablar, o si no, no me inviten a una entrevista si uno no puede hablar. Yo lo que quiero decir es que aquí hay 20 senadores que tienen alguna vinculación con la Fiscalía.
o que tienen querellas presentadas a la Fiscalía, que son imputados o que están siendo investigados por la Fiscalía. Entonces, igual en el futuro ojalá debiésemos pensar en cómo hacemos una reforma constitucional para que no tenga que ser el Senado el que dirima esto, porque en definitiva no le hace bien al país, ¿no es cierto? A lo mejor tenga que ser la decisión presidencial. Si hubo más de 5 millones de chilenos que votaron por un presidente, yo creo que pasar por el Senado este trámite de elegir un fiscal nacional no le hace bien, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado para muchos, no le hace bien a la transparencia misma. Pero lo que quiero plantear en esto, cuando hablo de que aquí han habido presiones para que nombrara a este o esto otro, creo que no corresponde, nos deben dejar dirimir a nosotros porque somos un organismo autónomo y en esta materia que es tan delicada, que es elegir a la máxima autoridad que va a investigar a todos los chilenos, por lo menos creo que tenemos que tener la libertad de expresión de poder decir, ¿sabe qué? No me gusta cómo están actuando las ministras y eso fue lo que yo hice que causó cierto malestar. Cuando se presiona, ¿cómo se presiona a los senadores? Bueno, usted hace una pregunta que está claramente, ¿no es cierto?, cuando ya hay posiciones, ¿no es cierto?, y no, aquí hay que votar por estas otras razones. Yo digo, no, aquí no pueden haber decisiones, ¿no es cierto?, que tengan que ser órdenes, porque los partidos políticos no somos un ejército. Dentro de los partidos podemos tener divisiones distintas, por eso a mí me sorprende mucho que la presidenta de mi partido diga que va a mandar los antecedentes de mi persona al Tribunal Supremo. Esto es lo mismo cuando yo dije para el plebiscito, oiga, no perdamos el plebiscito con el apruebo por meter temas que la ciudadanía no quería, el aborto y tantas otras materias. No hicieron caso. Entonces ahora lo mismo. Yo estoy en un partido que es pluralista, que es abierto, amo al Partido Socialista, pero no me gusta un partido donde te quieren dar órdenes desde arriba y donde te quieran poner una mordaza. La gente de mi región me conoce. Yo he defendido siempre sus derechos y voy a seguir actuando de la misma manera como lo he hecho siempre, dejando bien puesto el nombre de mi región. ¿Usted le va a pedir disculpas como le solicitó la presidenta de su partido a las ministras Toá y Uriarte o no? Es que mira, tú en política puedes pedir disculpas cuando has ofendido a alguien. Yo creo que no he ofendido a alguien cuando he dicho una verdad. Llevo 20 años ejerciendo mi cargo parlamentario y jamás he dicho una mentira públicamente. Que alguien me pueda decir, ¿me sabe que ese senador o ese diputado antes mintió cuando hizo una denuncia? Yo he dicho la verdad, a lo mejor el tono no fue el adecuado. Y si hay que mejorar el tono, obviamente estoy dispuesto a aquello, pero los perdones los pide una persona cuando comete un error o se ha equivocado. Yo no me he equivocado, he dicho la verdad, no me gustan las presiones en este sentido, que nos dejen dirimir tranquilo porque el Senado va a tener que definir una cuestión tan importante como es elegir a la máxima figura de la Fiscalía de este país. Sí, pues una tremenda responsabilidad. Y usted que está ahí en el Senado día a día, quiero preguntarle derechamente, en todo este proceso de selección del fiscal nacional, ¿han habido reuniones con senadores como los hubo en el momento? Usted recuerda bien, pues usted mismo lo decía, en la anterior elección de Jorge Abbott. ¿Por qué se lo pregunto? Porque escuchamos, incluso leímos al senador Araya diciendo que había que desdramatizar esas reuniones que hubo en secreto en el pasado, que no era tan importante, le bajó el perfil. Entonces yo quiero preguntarle derechamente, desde antes o conformada ya la quina, o tal vez desde antes, ha empezado a haber lobby, ni siquiera le digo desde el gobierno, sino desde estudios de abogados, de políticos, ha habido lobby. Empezado, mira, lo que ocurrió en el pasado fue algo pésimo para la justicia y para la transparencia de este país. Fue pésimo porque efectivamente eso permitió que muchas personas que cometieron delitos en este país terminaran con clases de ética, por ejemplo. Eso no me gusta a mí en lo particular. En este país no puede haber una justicia para los delincuentes de cuello y corbata y otra para el chileno común y corriente. Y eso yo, por lo menos, aunque le moleste a mi partido, a mi presidente de mi partido o a quien sea, yo lo voy a decir con todas sus letras. Ahora lo que está ocurriendo no es lo que usted me está preguntando. Lo que está ocurriendo sí es la descalificación del tercero, del otro. Oye, no, es que ese no puede ser, dijeron por Valencia. Cuando, por ejemplo, Valencia, que otra yo no conozco a ninguno personalmente, pero sí quiero decir que todos tienen excelentes cualidades por lo que sé. Pero respecto a Valencia lo descalificaron desde el propio gobierno porque dijeron que ese candidato a fiscal, creo que tengo entendido que fue la propia ministra de la Mujer, que planteó que ese fiscal en alguna oportunidad defendió a un juez acusado de acoso sexual. Pero resulta que ese juez no terminó condenado. O sea, en este país se da por eso si alguien lo acusan de acoso laboral o de acoso sexual, ya porque es un delincuente. Y eso no es así. Las personas en un país democrático tienen el derecho a defenderse. Y ese abogado Valencia, que tenía todas las características, fue desechado justamente porque el gobierno feminista, entre comillas, pero que es feminista solo en algunas cosas, porque en el caso de recibir a este alcalde acusado de violaciones, no fue feminista. La verdad, ¿no es cierto?, que eso a mí me molesta. Yo prefiero que se hable de las virtudes de los candidatos. Yo creo que todos los candidatos a fiscales tienen virtudes, pero yo lo que pido solamente es que en esta materia que es tan sensible no hayan presiones. Yo creo que, bueno,
mi denuncia que causó tanta molestia por lo menos ha bajado a ese nivel. Ahora, pero sí, reuniones escondidas ni nada de eso, yo he sido testigo de nada de eso. Ya, no ha habido, ojalá, por lo menos en este proceso. Ojalá que no nos enteremos después, ojalá que no nos enteremos después, porque sería bien lamentable, como que tampoco no nos enteramos necesariamente en su momento, nos enteramos después de lo de Jorge Abbott. Y también quiero preguntarle por José Morales, porque también en su momento dijo Guido Girardi que también se había reunido en reserva con él. Entonces quiero preguntarle, ¿usted le gusta José Morales como candidato para fiscal nacional? ¿Era el que más le gustaba de las 5 posibilidades que existían en esta quina de la Corte Suprema con los casos en los cuales él ha participado? ¿Qué opina usted? Yo no tengo ninguna animadversión sobre él, he recibido críticas muy positivas respecto a su persona, como también quienes dicen, ¿no es cierto?, que de una u otra manera no perseveró en causas importantes. A mí lo que me gustaría, si es él el elegido, que consigue los 33 votos, que sea un fiscal nacional que les dé garantía a todos, que no haga distinciones como ocurrió en el pasado, entre delincuentes de cuello y corbata del ciudadano común y corriente, porque de eso están cansados los chilenos, que tengamos distintas formas de medir la justicia con varas distintas, porque en definitiva muchos de los que hoy día van a votar por él fueron beneficiados del antiguo sistema porque llegaron a acuerdo con la Fiscalía, algunos con delitos que fueron claramente perseguidos por la propia Fiscalía y terminaron, ¿no es cierto?, con acuerdos, con devolución de dinero. Yo no he visto en otro país, ¿no es cierto?, que a un político cuando le descubren que ha malversado recursos públicos, como ocurrió, por ejemplo, con la señora ex parlamentaria Nogueira, le permitan devolver la plata y no le pase absolutamente nada. El ciudadano común y corriente roba y a la cárcel. Y eso no pasó con el antiguo sistema y eso tenemos que mejorarlo, creo yo, lo digo con mucho respeto por el bien de nuestro país. Sí, ojalá. Hay varios y cierro solamente, me imagino que quienes están con alguna causa o estuvieron, ¿usted no cree que se debieran inhabilitar de los senadores y no votar? Yo estoy de acuerdo en eso, fíjate, y lo dije, mira, hay 26 parlamentarios que tienen alguna causa con la Fiscalía, me incluyo. ¿Y por qué? Porque el año 2017 fui acusado injustamente por un abogado de mi zona de un hecho que lleva 5 años con mi causa abierta, a pesar de que hemos perseverado por cerrarla cuando no ha habido ni un solo elemento. Yo por lo menos me voy a inhabilitar para votar porque el artículo 8º del reglamento dice, el artículo 8º, y usted cóbreme la palabra, ojalá que se inhabilite el otro, yo no estoy ni imputado ni nada, fui investigado. Pero a usted le gustaría que todos se inhabilitaran. Todos los antecedentes. Pero yo creo que el artículo 8º del reglamento del Senado es claro, no puedes participar de una votación donde tengas algún legítimo interés. Y yo creo que alguien que tiene una causa, ya sea como querellante, ya sea como imputado o ya sea como investigado, tiene un interés en esa materia. Por lo tanto, si eso se diera así, debieran haber varios que se inhabilitaran. Yo por lo menos me siento con la ética y la moral de decir, oye, ¿sabe qué? Yo me voy a inhabilitar en esta votación porque yo tengo una causa abierta que espero lo más pronto posible esté cerrada porque no encontraron ni un solo elemento en mi contra, a pesar de acusaciones absurdas que se me hicieron en su momento. Ya, se nos acabó el tiempo, quiero agradecerle, solo le pido un sí o un no. ¿Usted llamaría a sus colegas que tienen algún proceso en la Fiscalía que se inhabiliten también? Yo haría un llamado, quizás no a los que tengan querella, porque aunque igual tienen un interés, quien hace una querella igual, pero sobre todo a quienes están imputados o tienen alguna investigación, creo yo que debiesen inhabilitarse. Perfecto. Es mi modesta opinión, no sé si ellos la acatarán así, pero el reglamento es claro, es uno solo y lo debiese hacer valer el propio presidente del Senado. Muchísimas gracias, senador, por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, que estén muy bien. Y nos trasladamos a México, conferencia conjunta del presidente de ese país y del mandatario de Chile, Gabriel Boric. Consideramos que va a ser más de lo mismo. Pero mantenemos muy buenas relaciones con Alberto Fernández, que es nuestro amigo. El caso típico, pero además es el predominante, el estilo o el esquema más usual es el del Fondo Monetario Internacional. Lo que hicieron con Argentina. Supuestamente son
imparciales, no se meten en política. Son técnicos, son financieros. Se ocupan del desarrollo. Pues no. En el caso de Argentina, lo que se demostró es que apostaron a la reelección del expresidente Macri. Y antes de esas elecciones le dieron dinero a Argentina hasta que endeudaron por completo al país, porque pensaban que de esa manera iba a ganar Macri. Seguramente había consigna política de que otorgaran esos créditos. No ganó Macri, dejan endeudada a Argentina y luego no quieren ayudarlos a reestructurar su enorme deuda. Pasa el tiempo y desde luego el pueblo argentino, en vez de recordar que iba a ganar, no se había llegado a ese endeudamiento con el manejo perverso de algunos medios de información, le cargan la culpa al nuevo presidente, Alberto Fernández, con el propósito de socavarlo. Entonces no queremos esos tratos, ni con el de algunos medios de información, le cargan la culpa al nuevo presidente, Alberto Fernández, con el propósito de socavarlo. Entonces no queremos esos tratos, ni con el Fondo Monetario Internacional, ni con el Banco Mundial, ni con el BID, ni con ningún organismo internacional que solo esté pensando en rescates para que no terminen de hundirse los países y los gobiernos sigan pagando sus deudas a bancos y a fondos de inversión. Queremos un BID distinto. Lo hubo en un tiempo, cuando se impulsaba la actividad productiva de todos los países. Ahora no. Pero esperemos que las cosas cambien. Ahí estamos a la espera de que hable el presidente de la República. Escuchamos al ministro del Interior subrogante Manuel Monsalve, que estaba a punto de empezar a hablar, vuelve a entrar a cámara. Ya esperamos entonces las palabras respecto del tema del paro de los camioneros, del estado de excepción constitucional de emergencia. Escuchamos. Espera la conexión de los otros canales. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar a esta hora aquí. Hemos hoy día terminado la discusión del presupuesto del Ministerio del Interior y la prórroga del estado de excepción para la macro zona sur, y quiero referirme respecto a la movilización de camioneros. Y quiero partir reiterando algo que me parece indispensable en torno a las propuestas que el Gobierno les ha hecho. Quiero recordar que el Gobierno ha propuesto congelar por 3 meses el valor del diésel. Yo pregunto a los camioneros qué otro gobierno
ha adquirido el compromiso de congelar por 3 meses el costo del diésel. Ha puesto 1.500 millones en el mecanismo de estabilización de los precios de combustibles, ha prorrogado en 1 año la devolución del impuesto específico de los combustibles a los transportistas. A pesar de eso, se han mantenido movilizaciones que alteran el normal funcionamiento del país y que impiden algo básico en una sociedad que el gobierno tiene que proteger: que las personas puedan desarrollar sus actividades laborales, llegar a su atención de salud y que las comunas podamos garantizar en todos los lugares de Chile el normal abastecimiento de bienes esenciales para la vida de la persona. Como esta movilización se ha mantenido, como lo hemos dicho durante el día y también lo ratificó la vicepresidenta de la República, Carolina Toá, el Gobierno ha decidido presentar querellas por ley de seguridad del Estado. Se han redactado y enviado 27 querellas, de las cuales en este momento ya están presentadas 13 querellas. Estas han sido presentadas en las regiones de Arica, en la región de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso y de la región metropolitana. También se ha instruido a Carabineros de Chile despejar las rutas y, por lo tanto, restablecer el normal funcionamiento del país. A propósito de esta acción, hay 4 personas detenidas. Quiero decir que en el caso de las querellas por ley de seguridad del Estado se han presentado individualizadas. En el caso de aquellos casos en que hemos podido individualizar a las personas, hay que recordar que la ley de seguridad del Estado la estamos aplicando y presentando las querellas de acuerdo al artículo 6, letras C y D, y por lo tanto se presentan sobre todo aquellas personas que inciten, organicen, promueven o ejecutan la alteración de normal tránsito por las rutas del país. Estas querellas van a los juzgados de garantía. Los juzgados de garantía las envían al Ministerio Público, son los fiscales los que tienen que tomar la decisión de la aplicación de las medidas de la Ley de Seguridad del Estado. En tanto, Carabineros tiene la instrucción de despejar las rutas y, por lo tanto, en restablecer el normal funcionamiento del país. Quiero decir que tenemos que cuidar nuestro país. Todos tenemos la obligación de cuidar nuestro país, de recuperar nuestra convivencia y de resolver de manera razonable, de acuerdo a las condiciones del país, los problemas que enfrentamos. Las medidas que el Gobierno ha comprometido, los 1.500 millones de dólares para el MESCO, el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, el costo fiscal que implica congelar el precio del diésel no es gratis. Lo pagan todos los chilenos que pagan impuestos en Chile. No podemos, a partir de los recursos de todos los chilenos, resolver los problemas de grupos específicos. Esos grupos específicos tienen una respuesta hoy día que es sólida, que es contundente, que en algunos casos es inédita, como el congelamiento del precio del diésel. Queremos agradecer a todos quienes han estado dispuestos a dialogar, porque también hay gremios que a partir de la propuesta del Gobierno no están movilizados. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Chile Transporte, la Federación Nacional de Buses de Transporte de Pasajeros, la Federación que transporta a los pasajeros de manera interprovincial, internacional y de transporte industrial, no están movilizados hoy día. Y quiero decir, por lo tanto, que creemos que el país ha entregado una respuesta al problema que se ha planteado y no tiene fundamento, no tiene justificación en el contexto que vive el país hacer exigencias que cuando pasan este límite se transforman en un abuso. Ministro, muy buenas noches. Buenas noches. Para Televisión Nacional de Chile, ¿constatar decir que existe alguna reunión que se haya pactado con los camioneros mañana en La Moneda? Surgió esa información durante la jornada, que eso es real, es factible, si se va a desarrollar esta reunión mañana o si eso se descarta. Eso no es efectivo, no hay ninguna reunión fijada para mañana en La Moneda, ni con la vicepresidenta de la República, ni conmigo en mi calidad de ministro del Interior subrogante. Siempre vamos a mantener nuestra disposición al diálogo sin las carreteras tomadas. El Gobierno ha hecho una propuesta, podemos tener precisiones respecto a esa propuesta, pero es una propuesta sólida, es una propuesta contundente, es una propuesta que tiene un enorme costo fiscal. Y los recursos fiscales también tienen que disponerse para otras tareas, para cuidar a nuestros adultos mayores y pagarles sus pensiones, para proteger la atención de salud de las personas, para eliminar las listas de espera, para garantizar la educación. Los recursos fiscales no se pueden destinar solo
a resolver problemas de grupos específicos, por muy legítimas que sean sus demandas. Pero esas legítimas demandas tienen una respuesta hoy día por parte del Gobierno. Son 27 querellas, de las cuales 13 ya están presentadas. Invocando la Ley de Seguridad del Estado, el artículo 6, letras 6 y D, en algunos casos es nominativa, o sea, va dirigida a personas con nombre, apellido y con RUT, y también contra todos quienes resulten responsables. Es efectivo que el gobernador de la región de Valparaíso ha hablado conmigo para gestionar una eventual reunión y diálogo con dirigentes transportistas de la región de Valparaíso, pero quiero volver a insistir, en la medida que no esté claro lo que se va a conversar y el resultado de esa negociación y la voluntad real de despejar la ruta en el marco de lo que el gobierno ha propuesto, cuestiones que estamos en condiciones de precisar, si es que alguien quiere mayor precisión, de la medida, en ese marco, le he planteado al gobernador nuestra disposición, pero en la medida de que no haya claridad de que se despejan las rutas y que no haya claridad respecto a cuál es la agenda de esa conversación, evidentemente no nos podemos sentar a conversar. Sí, por supuesto, ha habido reuniones durante el... Parte de las declaraciones del ministro del Interior subrogante Manuel Monsalve ha anunciado que ya están decididas 27 querellas por Ley de Seguridad del Estado, el artículo 6, que tiene que ver con quienes obstaculizaran el paso y el desplazamiento en las carreteras del país. Esa es la normativa entonces, y ese es el artículo de dicha normativa que se invoca. Dice que ya hay 13 presentadas, hay 27 decididas, o sea, faltan 14 más todavía por presentarse, están individualizados en los casos en que así se ha podido. Y dice además algo que es importante, dice que Carabineros ya tiene la orden de despeje de carreteras. Va a ser interesante después tener más detalles si se entiende por despeje desde una ruta, ya deberían sacar los camiones de ahí y ponerse en la berma a lo sumo, o es cuando obstruyan las dos vías. Eso va a ser interesante de precisar después cuál es la instrucción específica para Carabineros. Despeje total de las rutas o si se les va a permitir a los camioneros seguir haciendo muy lento y muy complejo el tránsito ocupando una de las dos vías. Se entiende que evidentemente si cortan las dos los van a sacar, pero ¿qué pasa con la primera que ya tienen ocupados en varios sectores del país? La decisión está tomada y ha dicho que las medidas son inéditas. Agradece a los gremios que no se han plegado a estas movilizaciones o que a los grupos que las han bajado a raíz de el acuerdo y los ofrecimientos del gobierno. Los recursos son escasos, por más legítimas que sean las demandas, no se pueden dedicar todos a ellos. Seguimos avanzando con otras noticias. El juzgado de garantía de Lautaro determinó ampliar la detención de uno de los hijos de Héctor Yaitul y también de otras 4 personas por su presunta participación en 2 ataques incendiarios en la región de la Araucanía. Mientras que en paralelo el Ministerio Público cerró la investigación en contra del líder de la CAM. Veamos los detalles con Valentina Nieto. Don Pelantaro, buenas tardes. Su nombre completo, por favor. Pelantaro Héctor Yaitul Pessoa. Es el hijo menor del líder de la CAM, Héctor Yaitul, quien fue detenido la tarde de este martes en la región de la Araucanía por su presunta participación en una serie de atentados incendiarios ocurridos durante las últimas horas en la zona. Junto a él fueron arrestados otros 4 sujetos, los que este miércoles pasaron a control de detención en el juzgado de garantía de Lautaro. Creemos que los delitos que se le podrían atribuir a los imputados en este caso dicen relación con incendios reiterados, también robo con intimidación, disparo injustificado y otros delitos asociados a la ley de control de armas. Son imputaciones bastante graves, con penas que llegan hasta los 20 años de privación de libertad. Nosotros estamos muy satisfechos con este procedimiento. Esta detención de fragancia realmente no es común que se dé. Esperamos acompañar esta investigación con una querella por parte
del Ministerio Público, desde el primer momento del control de detención hasta un equipo del Ministerio del Interior. Fue gracias al trabajo coordinado entre carabineros y personal militar que se logró la detención de estas 5 personas vinculadas a 2 atentados incendiarios. El primero de ellos ocurrido en el Fundo San Luis, en la provincia de Cautín, donde al menos 10 sujetos ingresaron al recinto efectuando disparos para luego incendiar camiones y maquinaria forestal. En el lugar, los individuos sustrajeron una camioneta, dejando este lienzo que exigía la libertad de Héctor Yaitul y otros detenidos mapuches. Para la sustracción de este vehículo, los imputados retuvieron a una de las víctimas que se encontraba en el lugar, a quien obligan a subir a este vehículo y trasladarlo por a lo menos 30 minutos hasta el lugar donde le permiten descender del mismo. Incautamos 3 armas de fuego convencionales. Una de ellas es un fusil HK, es un arma de guerra. De acuerdo a las pericias que ha desarrollado el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, las 3 armas de fuego están aptas para el disparo, es decir, están en condiciones de haber lanzado un proyectil al espacio y ese proyectil haber causado lesiones tan graves como la muerte. Pero no fue este el único hecho de violencia. Más tarde los individuos se habrían trasladado hasta el Fundo La Serena, donde también incendiaron maquinaria y parte del inmueble, además de sustraer 2 motosierras. Luego huyeron del lugar hasta el Fundo Santa Laura. Fue ahí donde la alerta de vecinos fue trascendental. Carabineros Galvarino, los que quemaron la camioneta pasaron por el fondo de al lado, acá andan arrancando por el fondo de al lado. ¿Cuál fondo? Fundo Santa Laura. Ya. Yo estoy medio escondido hablando para que no me calles. Pero ellos están escondidos ahí. Sí. Antecedentes que fueron presentados ante el tribunal, el que finalmente determinó por solicitud de la Fiscalía ampliar el control de detención de los individuos hasta este viernes 25 de noviembre. Esto para completar las diligencias faltantes antes de la formalización. Juicio que comenzaba para Pelantaro y Yaitul, mientras que horas antes la Fiscalía cerraba el proceso judicial de su padre. Y es que este miércoles el Ministerio Público determinó finalizar la investigación en contra de Héctor Yaitul por los delitos de usurpación, robo de madera e infracción de la Ley de Seguridad del Estado. Eso significa que dentro del plazo de 10 días el Ministerio Público va a presentar su acusación por estos ilícitos. Las diligencias ya se cumplieron, por lo tanto estamos en condiciones de presentar la acusación. Cierre de la investigación que dará paso a la audiencia de preparación de juicio oral en contra del líder de la CAM. En paralelo, Pelantaro Yaitul permanecerá detenido hasta este viernes en el centro penitenciario de Temuco, a la espera de la audiencia de formalización. Estamos listas para revisar las noticias internacionales junto a Jacinta Molina. Jacinta, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con información de último minuto que nos llega de Brasil, porque ya les habíamos comentado de esta solicitud que había hecho Bolsonaro y el partido en el cual milita desde el año pasado, el Partido Liberal, de impugnar ciertas urnas con el propósito, por cierto, de impugnar también el resultado de la elección presidencial en ese país. Fíjate, Mónica, que la justicia electoral ya ha anunciado su determinación. ¿Cuál es? Rechazar este pedido de impugnación que había hecho el mandatario y también el Partido Liberal. Y no solamente eso, también se les ha multado de manera millonaria, dicen, por actuar de mala fe. Son más de 22 millones de reales con los cuales se les ha multado. Si mi conversión no está errada, estamos hablando de unos 3.000 millones de pesos. Eso es lo que se ha anunciado hace solo escasos minutos. ¿Y qué dice el presidente del Tribunal Superior Electoral, que es el que da a conocer esta determinación? Que de hecho no hay indicios que justifiquen la revisión que había solicitado esta colectividad por 2 situaciones en específico. Primero, la falta de pruebas, pero además porque se les había pedido en estas últimas 24 horas que decían, ok, si ustedes consideran que hubo un mal funcionamiento, no eran en todas las urnas, eran en un número específico. Exactamente, las más antiguas de antes del año 2020, cerca de 300.000. Si ustedes consideran que hubo ahí algún tipo de falla en el resultado de la segunda vuelta, lo lógico es que también consideren que ocurrió lo mismo en la primera vuelta porque se utilizaron las mismas urnas. Ellos no incluyeron esa solicitud en este plazo que se les había dado de 24 horas para empezar a revisar ese pedido. ¿Por qué? Hay un motivo.
porque al Partido Liberal, digo, le fue muy bien en la primera vuelta porque era una elección también que consideraba la elección parlamentaria y resultaron obteniendo la mayor bancada del Congreso. Ahora, a ver, nunca he defendido a Bolsonaro, pero voy a hacer un punto. Ok. Voy a hacer un punto. Y es que a mí me parece que es evidente que no tiene ninguna prueba, no tiene cómo demostrarlo y lo que quiere en el fondo es enturbiar el ambiente. Pero dicho esto, la lógica con la cual le responde el Tribunal Supremo Electoral, en su primera parte me parece impecable. Usted aporte pruebas, digamos, y si no, hágase cargo, porque hay sanciones por hacer acusaciones sin prueba alguna. Pero decir que si en la segunda vuelta alegas que funcionaron, tienes que decir que no funcionaron también en la primera, eso me parece un argumento más bien de presión para que se echen para atrás con la reclamación, porque efectivamente ni los gobernadores ni los parlamentarios van a querer aquello. Y en ese sentido me parece que es más bien una respuesta política, porque no tiene por qué fallar en una vuelta lo que falla en la segunda. Puede haber tenido un desperfecto en la segunda. Lo que pasa es que yo creo que no tuvo ninguna, porque no hay prueba de que hubo fallas en ninguna. Pero el argumento del Tribunal Supremo, no para descartar, sino que es para como contener, desafiar también, me parece que es un poco más político y que no tiene tanta lógica, creo yo. Y está también el otro punto, que es, por cierto, el que prima que no hay evidencia. Esto es una acusación que ha sido, de hecho, chequeada, contrarrestada por medios brasileños. Fíjate que uno de los diarios, Folia, también consultaba expertos y decía que esta presentación ni siquiera geocalizaba, no decía de dónde eran estas urnas que supuestamente estaban funcionando incorrectamente, y de hecho decían que era posible localizarlas si es que ellos quisiesen. No lo hicieron. Y el punto acá también es que lo hacen porque si se hubiese aceptado esta solicitud, planteaban algunos medios, por cierto, cambiaba el resultado de la segunda vuelta y le daba a Bolsonaro una ventaja con más del 51% de los votos. Sí, ahora, hay una forma de georreferenciar cuáles son las urnas, pero también es cierto que hay un sistema de chequeo que es bien impecable. Son 560.000 urnas en todo Brasil que procesan en primera vuelta, son 600 millones de votos, pero porque son votos no solo para presidente y para, en el fondo, parlamentarios, sino que parlamentarios regionales, gobernadores, en fin. Pero lo que te iba a decir es que efectivamente hay un sistema de chequeo en que se eligen al azar urnas de todos los tipos, de las más antiguas a las más nuevas, porque hay varios tipos de urnas, porque se van comprando a lo largo del tiempo, y se hace una votación duplicada manual en algunos lugares, y después se chequea que lo que sale electrónico sea lo mismo que sale manual, y eso no tuvo ningún problema. Y a propósito de este tema, solo para cerrar lo que ocurre en Brasil, fíjate que hoy, Mónica, después de 20 días, después de 3 semanas, Jair Bolsonaro volvió a la sede del gobierno, que es el Palacio de Planalto. Eso sí, lo hizo como por unas 5 horas, no dio declaraciones, tuvo ahí una reunión, pero muy contrario a lo que vimos estos últimos 4 años, sin, por ejemplo, hablar con los seguidores que a veces los están esperando en las afueras, sin dar alguna declaración a los medios. Sabemos que había estado recluido en la residencia que tienen los presidentes. ¿Un problema en la pierna? Claro, una infección. Eso es lo que dicen desde el gobierno, mientras seguimos, algunos dicen, están especulando porque sigue también la incógnita si está anímicamente decaído después de perder la elección, que es lo que se especula también en Brasil. En fin. Seguimos avanzando. Sí, seguimos avanzando. Nos vamos a quedar en nuestra región porque se van a retomar los diálogos entre el gobierno de Venezuela y la oposición de este país. Esa información fue dada a conocer por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que sabemos ha tenido acercamientos también con Nicolás Maduro, y según algunos medios colombianos, cito al diario El Tiempo, hablan que estos se van a reanudar en México, donde era que se estaban realizando hasta octubre del año pasado, cuando quedaron completamente suspendidos luego de la extradición de Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, a los Estados Unidos. Eso ocurrió el año pasado, gatilló la suspensión de estas conversaciones y se van a retomar, según informó el presidente colombiano, este viernes y se extenderían hasta el sábado. En México, según señalan medios colombianos, recordemos que lo que está pidiendo la oposición en estos momentos es que las pruebas
próximas elecciones que se vayan a realizar en el año 2024 sean libres y justas, por cierto, ante todas las críticas también que han habido por los comicios que se han realizado en los últimos años en Venezuela, mientras que Nicolás Maduro pide que se levanten todas las sanciones de Estados Unidos. Sabemos que ha cambiado un poco el papel internacional que ha tenido Venezuela en los últimos meses, considerando la crisis energética, por cierto. Cambió más bien el interés, los ojos con los que se mira a Venezuela. Exactamente, le pasa a Venezuela, le pasa a Arabia Saudita, le pasa a Qatar también recientemente. Bueno, en esta ocasión acá hubo un rol muy importante de mediadores internacionales, por cierto. Sin ir más lejos, habíamos visto unos días atrás un encuentro breve que tuvo Nicolás Maduro con el presidente francés Emmanuel Macron, que le pedía también restablecer esas conversaciones. Y fíjate que Gustavo Petro estuvo hace poco en Francia, así que también probablemente abogó precisamente por aquello, fue un intermediario, y entonces este viernes se van a retomar estas conversaciones. Bueno, a propósito de la crisis energética que sabemos es gatillada por la situación en Ucrania, vamos a hablar de la última polémica que está enfrentando el ex primer ministro ya británico Boris Johnson. ¿Por qué? Porque Alemania ha reaccionado con una molestia a unas acusaciones que él hizo en medio de un foro que se realizó en Portugal, en Lisboa, organizado por nuestra cadena madre CNN, en las cuales él acusó a Alemania, a Francia y también a Italia de tener una postura distinta respecto a la guerra en Ucrania a la que han manifestado en los últimos meses, sobre todo cuando se concreta ya la invasión rusa a este país. Vamos por caso. Alemania dijo que, de hecho, en algún momento planteó la posibilidad de que si se daba esta invasión, Ucrania se rindiera para así acabar rápidamente con este conflicto, porque iba a haber también ahí una afectación económica para este país, sabemos, altamente dependiente, por ejemplo, del gas ruso. En el caso francés, dijo que el gobierno de Macron negaba hasta el último día la posibilidad de que se concretara esa invasión. En el caso de Francia y de Alemania, y vemos imágenes de archivo, de hecho, decían también que, bueno, vemos ahí la imagen cuando los líderes de esos países incluso hablaron con Vladimir Putin en la antesala de esa invasión. Y en el caso de Italia, decía Boris Johnson que también había una dependencia a los hidrocarburos rusos y por lo tanto también la postura era más crítica. Alemania ha negado esas acusaciones el día de hoy y de hecho lo que dicen desde el gobierno del canciller Olaf Scholz es que Boris Johnson tenía una relación bastante particular con la verdad y que esta no es la excepción. Qué forma más elegante, sí, lo Bien irónica. Me gustó. Relación, tú tienes una relación particular con la verdad. Está buena, lo voy a recordar. Pero revisemos esas declaraciones porque tenemos de hecho parte de lo que dijo Boris Johnson, que ahora está desatando la furia en Alemania. Los franceses lo negaron hasta el último momento. Los alemanes, por todo tipo de razones económicas sólidas, realmente no querían que, ya sabes, te diré algo terrible. La opinión alemana en un momento fue que si iba a suceder, lo que sería un desastre, entonces sería mejor que todo terminara rápidamente y que Ucrania se rindiera. Recuerdo a los italianos también, masivamente dependientes de los hidrocarburos rusos, en un momento simplemente diciendo, ya sabes, que no podrían apoyar la posición que estábamos tomando. Pero luego lo que pasó fue que todo el mundo, alemanes, franceses, italianos, todo el mundo, Joe Biden vio que simplemente no había opción porque no podías negociar con este tipo. Reveló ahí detalles ocultos probablemente de lo que fue la previa a la invasión a Ucrania, la tensión que se vivía con las advertencias que hacía la inteligencia estadounidense, la presión que hacían desde la Unión Europea, y cuando mencionaba también a Joe Biden ahí, que al parecer él fue el que dijo, no, es imposible negociar con Vladimir Putin o llegar a algún tipo de acuerdo entre Rusia y Ucrania. Ojalá en el futuro no sea así, porque si no es negociado es bien difícil que haya más salida. Y en momentos en que se especula también que algunos estarían presionando a Ucrania por la crisis. Y otros dicen que, al menos en el discurso público, no lo van a decir, que lo piensan, que tiene que negociar, pero que mejor que decir públicamente que Ucrania decida cuándo y cómo. Exactamente.
Vamos a terminar este bloque internacional haciendo ya la previa a una fecha bien importante que se vive en los Estados Unidos, el típico Día de Acción de Gracias, que conlleva, por cierto... ¿Qué es eso? ¿Es un dinosaurio con su mamá dinosauria o su bebé papá dinosaurio? Porque es el desfile, por cierto, del Día de Acción de Gracias que se hace en Nueva York con estas figuras inflables muy conocidas, por cierto. Fíjate, Mónica, que este es un desfile es un Minion, ¿no? Sí, parece que sí. Pero hay una figura que no habíamos visto en los otros años y que es la gran estrella. La vamos a ver pronto. Esa es. Simula un seleccionado del equipo estadounidense que está compitiendo en la Copa del Mundo. Y esto me permite, por cierto, dar el anuncio, el aviso, que ya viene Conexión Global Prime también con un análisis al Mundial. Sí, pues vamos a ver todas las... ¿Cómo surgió Qatar? ¿Cómo se hizo tan rico? Los cuestionamientos que hay también y no solo respecto de Qatar, sino que hacer un poco de historia, de otros momentos icónicos que unen política y fútbol. ¿Cómo llegó? ¿Cómo y por qué llegó a tener la sede y qué es lo que está buscando un país que tiene, fíjate, gran parte de sus ingresos producto de materias primas como sobre todo el gas, después el petróleo? Hoy por hoy es primero el gas, después el petróleo y tercera reserva mundial de gas en el mundo. Y que fíjate que también está apuntando al turismo, a darse a conocer al mundo, porque en algún minuto energías verdes ya no va a tener la riqueza que tiene. Entonces, fondos de inversión, mucho lobby, mucho mostrarse al mundo también, plataforma de negocios, entre otras. Exactamente, harto de poder blando. Por lo menos le funciona en cuanto a este desfile para tener a una figura, ¿no?, de la selección de Estados Unidos, que es un país en todo caso que no es tan afín al fútbol, pero ojo, con Canadá, México, Estados Unidos, 2026 el Mundial. La próxima Copa del Mundo. Así que vamos a ver mañana cómo resultan todas estas celebraciones. ¿Qué? ¿El amarillo? Se me fue la imagen. Sí, teníamos Minion, teníamos dinosaurios, teníamos el seleccionado, hay también como un oso que estaba ahí. Se cortan varias calles en Nueva York y son millones de personas las que están participando. Además, hay un espectáculo musical. Mira, hay que irse a reportearlo, jefa, hay que irlo a reportear a Nueva York. Muy fresco, de pura buena gente. Las temperaturas son distintas a las que hay acá en todo caso. Soy capaz de soportarlas solo por hacer un apostolado del periodismo. Así que si yo no quiero, pero yo voy y me ofrezco. Ya pues, Jacinta, muchísimas gracias. Bueno, hay una información de CIPER Chile, como siempre, periodismo de calidad y de investigación, y dan cuenta de una denuncia de familiares de diputados y diputadas que utilizan las tarjetas para cargar combustible con dinero fiscal. Son tarjetas que se les entregan y que pueden utilizar para el desplazamiento en funciones parlamentarias. Bueno, el sistema, dice CIPER, es bastante laxo. No asegura que esas tarjetas financiadas con fondos de todos los chilenos no se utilicen para fines distintos de los legislativos. Detectó, por ejemplo, que la esposa del diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Republicano, ha usado en 38 veces la tarjeta y que su hijo también ha cargado benzina en estaciones de servicio de Concón y Santiago. La hija de la diputada Claudia Mix, del Partido Comunes, también figura cargando benzina con dinero del fondo fiscal, lo mismo que un funcionario de la Municipalidad de Maipú. El 2020, el diputado Boris Barrera perdió su tarjeta. Lo avisó, pero resulta que terminó en manos equivocadas, que cargaron 1,7 millones en combustible en autos desconocidos en 3 regiones del país. Bueno, en CIPER Chile, más informaciones y también la recogemos en, como siempre, nuestra página. Cuando hay buen periodismo, se aplaude y se recoge también. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo y luego nos reencontramos en Conexión Global Prime. Vamos a hablar del Mundial de Qatar. ¿Cómo llegó a ser tan rico este país? ¿Cómo y cuándo se formó? ¿Cuáles son los intereses políticos también que hay detrás de la preparación de un Mundial y otros a lo largo de la historia de Chile? También vamos a revisar también en Conexión Global Prime, como cada miércoles a las 22:30, el Estelar Internacional. Miércoles 23 de noviembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.